lo prometido es deuda. Les había dicho que les iba a hacer unos estudios de Pedro. Nada que ver con el Papa, ¿no? Porque aparte hoy escogieron Papa, ¿no? Entonces, bueno. ¿Se llama Pedro? No, se llama León XIV. Bueno, fue el nombre que escogió y el otro nombre no me acuerdo cuál es, pero no. Francisco Xavier. ¿Sí? Es americano. Es gringo, ¿no? Gringo peruano. Peruano. Ajá. Sí, bueno. Pero la idea es, o sea, la vida de Pedro es de las más padres de la Biblia, pienso yo, porque como la Biblia lo ventanea tanto, nos da chance de ver como todo ese camino de transformación que tuvo Pedro de la mano de Dios. Entonces, hoy quiero que veamos como el llamamiento, que es una escena muy padre. La verdad es que es como entender cómo muchas veces lo que a nosotros todos los días nos frustra, nos preocupa, ¿no? El lunes fui a predicar allá a Las Lomas, en la célula que tiene Gorni, y les decía, ¿no? A ver, ¿quién se preocupó hoy, no? Levanten la mano, y bueno, pues todos la levantamos, ¿no? Porque la realidad es que nos preocupamos todos los días, aunque no sirve de nada, pero ¿qué tal si esto que todos los días nos preocupa, nos frustra, a lo mejor es lo que Dios necesita para, como a Pedro, irnos transformando? Entonces, miren, si quieren vayan a Lucas 5 y vamos a ver pues esta escena de cuando Jesús se encuentra con Pedro y lo llama. Este, y quiero empezar con esta idea que luego tenemos de que Dios llama a ciertas personas porque son muy maduras o porque son muy fuertes o porque tienen muchas cualidades, pero la realidad es que no necesariamente. La historia de Pedro comienza con redes vacías, como vamos a ver aquí. Empieza con cansancio, con frustración, ¿no? Así como pues, cotidianamente podemos estar nosotros, pero ahí en medio de la rutina Jesús se encuentra con él y lo llama para algo pues mucho más alto de lo que estaba haciendo. Entonces vamos a ver hoy a Jesús llamando a un hombre común, a un pescador, que pues, para la época no hubiera sido nada, pues nada extraordinario, hubiera sido, piensen, pues, un trabajador común, clase media. Y bueno, como les digo, esta va a ser una serie chiquitita, va a ser a lo mejor de 2, 3 prédicas, pero me gustaría mucho que veamos eso como el poder de Dios y como vamos a ver ahorita, no solo quería salvarnos, sino que además quiere transformarnos y eso es algo increíble en nuestra vida. Entonces, miren, si quieren vamos a empezar leyendo Lucas 5:1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces piensen en la escena, pues está a la orilla del lago, los pescadores acabaron su turno, y ahorita vamos a ver cómo acabaron su turno, ¿no? Y ya, están recogiendo sus cosas, están lavando sus redes, etcétera. Y Jesús se sube a la barca y le pide que la haga un poquito hacia adentro para que tenga el espacio de enseñar, porque pues no puedes enseñar con la gente encima, ¿no? Entonces, Pedro no estaba en la iglesia, no estaba ayunando, no estaba orando, o sea, Pedro estaba en la cotidianeidad de su trabajo. Como, insisto, todos los días podemos estar nosotros en donde Dios nos llama, en nuestra casa, en la oficina, donde Dios quiera que estemos. Está lavando esas redes vacías porque había sido una noche inútil, una noche estéril donde no obtuvo nada, como lo vamos a leer ahorita. Y entonces Jesús no le avisa, ¿no? Es como, oye Pedro, mañana voy a llegar y te voy a pedir la barca. Es como, llegó en el momento, como les decía el domingo ahí en Satélite, no es coincidencia, Jesús ya tenía la cita hecha, aunque Pedro no sabía, ¿no? Pero digamos que llega y sorprende a Pedro y a veces pensamos, wow, esta persona, qué padre vida tiene y está súper cerca de Dios y mira cuántas personas, cuántos lo siguen o cuántos años lleva en la iglesia, etcétera, pero
a Dios no le impresionan nuestras credenciales, ¿no? Dios no se impresiona por nuestras palabras ni por los años que llevamos. Simple y sencillamente Dios un día decide usarnos y se atraviesa nuestra vida y se sube a la barca, ¿no? Entonces, Cristo no está buscando al mejor, ni al más preparado, ni nada por el estilo. Está buscando a alguien dispuesto. Y Pedro nos queda claro que lo estuvo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, otro llamado similar sería el de Moisés? Moisés no estaba buscando a Dios, o sea, no estaba buscando servir a Dios. Moisés estaba cuidando las ovejas, él era un pastor. Y cuidaba las ovejas y un día ahí, ¿se acuerdan? Se encuentra una zarza que está ardiendo y ahí se encuentra con Dios. Y su vida cambia ese día. Es llamado a un propósito mucho más grande, ¿no? Entonces, este llamado, como vamos a ver ahorita, no es que dejemos todo abandonado y entonces vayamos espiritualmente a seguir a Jesús, ¿no? Sino que Dios nos busca en ese momento cotidiano y nos hace una invitación. Y no va a haber obstáculo que lo detenga si nosotros estamos dispuestos. Dios tiene la voluntad de encontrarse con nosotros. La pregunta es si nosotros tenemos la voluntad de seguirlo, ¿no? También pensamos que, ay, qué padre ministerio, ¿no? Este pastor o esta persona que la ve la gente, pero finalmente no es tampoco algo que Dios le impresione. A veces el mejor púlpito que tenemos para predicar es nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra casa, ¿no? Y el sermón más fuerte que tenemos es nuestra vida. Ese no habla, grita, ¿no? Y hace una invitación muy fuerte a la gente que nos ve y que nos escucha. Entonces, es en la vida cotidiana donde, cuando dejamos que Dios se suba a la barca, va a transformar no solamente una noche inútil en una victoria, sino va a transformar literalmente toda nuestra vida. Entonces, en este caso, la barca a la que se sube Jesús se vuelve una plataforma literalmente divina, ¿no? Solamente porque Cristo decidió subirse y Pedro estuvo dispuesto. Entonces, es un llamado, o el primer llamado que tiene Pedro ese día. Vamos a continuar leyendo Lucas 5, que nos quedamos en el 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, Pedro era pescador de oficio, ¿no? Si alguien sabe lo que es este arte de pescar, es Pedro y las personas que están con él, los que trabajan con él, sus hermanos. Y aún así él no cuestiona, ¿no? Lo más fácil hubiera sido, Señor, te estoy diciendo que llevamos toda la noche, yo soy pescador, yo sé que no hay un solo pez que vaya a salir ahorita. O sea, ¿por qué me dices eso? Pero en cambio Pedro guarda silencio y obedece, ¿no? Y empieza a remar hacia adentro. A veces subestimamos el poder de la obediencia, ¿no? Esa obediencia que a veces nos cuesta tanto que es como si le dijéramos a Dios, yo sé más que tú, ¿no? O sea, no puede ser que me estés pidiendo esto porque, o sea, ojo, no va a pasar, ¿no? Pónganle el nombre que quieran. O ponemos excusas, ¿no? No, Señor, es que mira, ya estoy cansado. O sea, Pedro lo hubiera podido decir y a lo mejor ni siquiera hubiera sido una excusa, hubiera sido algo válido. Finalmente lleva toda la tarde o toda la noche ahí pescando, ¿no? Pero en realidad cuando Dios nos pide obediencia es en nuestro beneficio, ¿no? Fíjense, vayan, dejen ahí el dedo tantito y vayan a la carta a los Hebreos, al capítulo 3. Vamos a ver algo sobre la obediencia, que es muy importante este tema. Y esto que les voy a enseñar aquí es algo muy curioso. Los hebreos no tienen realmente una palabra para obediencia. Sería la misma palabra que se usa para escuchar, ¿no? Shema sería la palabra. Y ambas o la misma palabra significaría ambas cosas, tanto escuchar como obedecer. Y la Biblia tiene digamos, este patrón donde se usan estas palabras indistintamente. En esto que vamos a leer no está en hebreo, por lo menos no los manuscritos están escritos en griego, pero vamos a ver cómo aún así
usa como este intercambio de significados o de palabras. Fíjense, es Hebreos 3:16. Y está hablando aquí el autor del Éxodo. Fíjense, vamos a leer el 16. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y a quienes juró, perdón, y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, fíjense cómo intercambia este tema de la obediencia y en este caso la incredulidad. Porque uno esperaría que dijera a quienes juró que no entrarían, sino aquellos que desobedecieron. Y uno estaría esperando que abajo, para reafirmar, diga, vemos que no pudieron entrar aquellos que desobedecieron. Pero no, dice que fue por causa de su incredulidad. Lo cual nos da un mensaje muy claro. Si crees, obedeces. Si no obedeces, es porque realmente no le has creído a Dios. Porque Dios nunca nos ha pedido que lo entendamos, ¿no? Oye, fíjate que quiero que entiendas por qué te estoy pidiendo esto. Nunca es algo que Dios nos ha demandado. Simple y sencillamente nos pide que confiemos en Él. Y que así como a Pedro le dice, oye, vuélvete a meter a lo profundo, porque están en la orilla y aquí no vas a pescar nada. Necesito que vayas a lo profundo otra vez. Y Pedro no lo piensa, insisto, no se pone a razonar con Jesús. Mira, es que tú no entiendes, porque a ver, pues tú eres carpintero, pero yo soy pescador, yo sí sé de lo que te estoy hablando. Pudo haberse echado el choro mareador de la vida. En cambio, piensa, agarra su remo y se empieza a ir hacia lo profundo otra vez, ¿no? Muchos no responden el llamado de Dios por esto, ¿no? Porque empiezas a querer entender las cosas antes de obedecer. Y bueno, pues eso no funciona así. Acuérdense, aquí no es ver para creer, ¿no? Realmente Dios nunca se ha manejado así. Bien, vamos a hacer otra escala, vamos a Mateo 16 y vamos a ver qué es realmente lo que Dios nos pide, cuál es el llamado que nos hace, ¿no? La respuesta corta sería sígueme, ¿no? Eso es realmente lo que hacía Jesús con cada uno de estas personas que a la postre van a ser los apóstoles. Les decía esto, ¿no? Sígueme, pero la respuesta completa es un poquito más amplia y a lo mejor no tan sencilla. Es 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, esto para nosotros no tiene lógica. O sea, ¿por qué querríamos cargar una cruz? ¿No? Pero la realidad es que el discípulo se forja en estas decisiones todos los días, porque cargar la cruz no es una decisión de un día, ¿no? Por eso Jesús es muy claro, tome su cruz cada día y sígame. Entonces todos los días tomamos la decisión, ¿la voy a cargar hoy o no? ¿No? Solamente cargando esta cruz es que algún día Dios nos va a convertir en verdaderos discípulos, porque una cosa es ir el domingo, el jueves, el sábado, el día que toque ir a la iglesia, ¿no? Una cosa es eso, pero otra cosa muy distinta es ser discípulo. Cuando a través de estas decisiones le permitimos a Dios trabajar en nuestro carácter para que sea como el de Él, entonces empieza ese camino, ¿no? Ese camino de ser discípulos. Empezamos a negarnos a nosotros mismos, empezamos a cambiar nuestro carácter enojón, preocupón, o el on que ustedes quieran, ¿no? Por el carácter de Cristo, por el amoroso, por el bondadoso, por el paciente, por lo que, ¿se acuerdan? Hemos visto varias semanas de cómo es Jesús. Empezamos a mutar, empezamos a cambiar a eso. Entonces, solamente negándonos a nosotros mismos de esta forma, vamos a permitirle a Jesús llevarnos a lo profundo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Dios le pide a Pedro que entre a lo profundo porque necesita ir profundo con nosotros. O sea, superficialmente las cosas no funcionan. No iba a haber una pesca abundante en la orillita. O sea, y en nuestra vida es igual, ¿no? Cuando tratamos con Jesús solamente por encima, en lo superficial, pues las cosas no funcionan, ¿no? Porque Jesús no vino a nuestra vida a cambiarnos la forma de vestir o la forma de hablar, ¿no? O qué comemos o qué no comemos, o ya saben, todas estas cosas que a veces le damos demasiada importancia, pero no es lo que a Dios más le importa. Al final del día lo que Dios quiere es cambiar nuestro corazón
Y de ahí, ¿se acuerdan? Lo dice Jesús, de ahí viene todo, ¿no? De ahí salen los homicidios, las iras, los enojos, todo sale de ahí. Cuando permitimos que Él nos cambie el corazón, pues empiezan a salir otro tipo de cosas, ¿no? Empiezan a salir palabras de bendición, empiezan a salir actitudes que son absurdas para nuestra inteligencia, ¿no? Ahorita que nos decía Claudia de esta señora, de oye, se metieron a robar a tu casa, bueno, pero mi Biblia, ahí está, no te preocupes. Uf, eso es algo sobrenatural, ¿están de acuerdo? O sea, sinceramente, preguntaríamos por la Biblia, oye, mi tele, mis joyas, mi celular. O sea, la verdad es que sería naturalmente lo primero, ¿no? En cambio, cuando Jesús ha hecho este trabajo en la profundidad de nuestro corazón, empezamos a valorar otro tipo de cosas. Y más allá de las cosas materiales, sí empezamos a valorar más que nuestro orgullo, más que nuestra dignidad, más que muchas cosas que el mundo nos dice, oye, es que esto es lo primero. No, Jesús va mucho más allá y mucho más profundo y empieza a transformar esto. Entonces, la respuesta de Pedro también es muy, muy importante, ¿no? Porque piensen en Dios viéndolo, ¿no? ¿Se acuerdan? La última vez que estuvimos, que fue hace 15 días, veíamos a Natanael y esta frase que Jesús le dice, yo te vi. Entonces, aquí a Pedro estamos seguros que Jesús lo había visto, ¿no? También lo cansado que estaba, lo frustrado que estaba de estar horas aventando la red y que no saliera nada. Entonces, fíjense la diferencia. No le dice, oye, pues ve solo y otra vez la echas, ¿no? Ahora Jesús se sube a la barca y va con él y dice, vamos y echa las redes otra vez. Y la respuesta de Pedro es increíble, ¿no? Toda la noche lo hemos estado haciendo, pero en tu palabra lo voy a hacer. O sea, te creo. Y no solamente te lo digo, sino que empiezo a remar y llego y echo la red. O sea, es esa fe que actúa, ¿no? Es esa fe que no nos va a hacer desgastarnos de forma inútil. Porque Dios sabe cuando a veces ya no podemos. O sea, cuando la energía ya no da, cuando el ánimo ya no da, y Jesús no nos invita a seguir de necios o de tercos. Nos dice, vamos, esta vez yo voy contigo y vamos a hacerlo de nuevo y vamos a intentarlo otra vez. Entonces, obedecer a Cristo no va a ser algo lógico muchas veces. Muchas veces va a ser una locura. Dios nos va a pedir auténticas locuras, ¿no? O sea, si conocen estas historias donde, no sé, la conquista de Jericó, ¿no? Oye, tienes la ciudad amurallada más grande y más fuerte que ha existido en la historia. Bueno, voy a mandar a mi general a conquistarla. Perfecto, señor, ¿qué hacemos? ¿Llevo las lanzas o nos vas a dar unas catapultas? O no, le vas a dar vueltas. Ok, bueno, vamos a darle vueltas, ¿no? 6 días, oye, y el séptimo. Bueno, le das 7 vueltas y al final gritas fuerte. Entonces dices, Dios, o sea, no me pides ridiculeces, ¿no? O sea, ¿cómo voy a conquistar una ciudad que ha sido la más fuerte así? Bueno, es que no se trata de ti, nunca se ha tratado de ti, ¿no? Si tú obedeces mi palabra, va a haber bendición y eso es lo que se nos olvida, ¿no? Siempre en la obediencia hay bendición, no importa lo ridículo que suenen, porque para algunos hay cosas que Dios nos pide que pueden sonar ridículas, ¿no? O sea, piensen hoy en día en el mundo en el que vivimos, una mujer que Dios le dice, vas a estar en tu casa cuidando a tus hijos. Oye, Señor, pero yo me quiero realizar, es que ¿a poco una mujer no puede? Y a poco, y a poco, y a poco. Y Dios dirá, sí, pero yo te estoy pidiendo esto. Y cuando esa mujer obedece hay bendición, ¿no? El hombre que dice, oye Dios, es que lo común es el adulterio, y lo común es la borrachera, y lo común es esto. Sí, pero yo te pido que seas santo. Sí, lo fácil es hacer lo otro, ¿no? Pero cuando hay obediencia siempre hay bendición, siempre Dios recompensa, digamos, esa obediencia, aun por más ridículo que suene y por más ridículos que el mundo nos vea. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos revela este llamado de Pedro, porque vamos a ver ahorita que Jesús lo llama literalmente en medio de un milagro, pero podríamos pensar, sí, claro, pues así yo también respondo, ¿no? Oye, si me saco la lotería, pues sí puedo creer en Dios, ¿no? Pero no se trata de eso, va mucho más allá, va mucho más profundo que eso. Entonces, miren, vamos a continuar leyendo, es Lucas 5, 6. Déjenme regreso, estoy en Mateo, por eso no lo encuentro. 5, 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, cuando Dios nos bendice, es que realmente sale a la luz aquello que somos, aquello que tenemos por dentro. ¿Cuántas historias hemos escuchado de gente que literalmente se ganó la lotería y su vida acabó mucho peor de lo que era antes? ¿No? Porque en este caso el dinero solamente sacó lo que había dentro, solamente fue este amplificador que hizo que todo lo que ya existía pues, se volviera mucho más grande. Entonces en la bendición es cuando realmente se muestra quiénes somos, porque en la prueba todos oramos, ¿no? En la prueba todos somos humildes, en la prueba todos somos mansos, ¿no? Pero en la bendición es mucho más difícil. ¿Quién sabe? Ya será una de las preguntas que le haré a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero ¿qué era más difícil, Dios? ¿Seguirte en la abundancia o seguirte en la escasez? ¿No? ¿Quién sabe? Pero aquí vamos a ver a Pedro actuando en medio de la abundancia. Literalmente acabamos de leer que les da por montones, las barcas se hunden de tantos peces que hay, lo cual nos muestra varias cosas. Número uno, que cuando Jesús decide bendecirnos, no importa las circunstancias, no importa cuántas veces hayamos fallado, si esta vez Jesús dice que es diferente, va a ser diferente. Y ante esto tenemos dos opciones: acostumbrarnos a la bendición como si Dios nos debiera algo, como cuando empezamos a dar por sentadas las cosas, ¿no? Y entonces creemos que nos lo merecemos y nos volvemos malcriados, literalmente nos volvemos unos niños malcriados. Entonces tenemos esa opción, ¿no? Pensar que, bueno, pues me ha costado trabajo, ¿no? Yo he trabajado muy duro por esto. Y a veces Dios diría, pero no tienes idea que todo lo que tienes me lo debes a mí. Por mucho que trabajes, por mucho que como dice un salmo, ¿no? Por mucho que te acuestes tarde y te levantes temprano, si no te bendigo, no tendrías nada. Entonces, la otra opción es caer de rodillas, como lo va a hacer Pedro, ¿no? Es caer de rodillas y decir, Señor, esto no es lo que me va a hacer seguirte, no estoy aquí por los peces, sino por ti, sino porque tú eres el único que pudo cambiar mi fracaso, porque llevaba toda la noche, y piénsalo en nuestra vida, ¿no? Porque llevaba X años, X días intentando hacer esto, y no podía, hasta que un día nos acordamos que Dios puede cambiar literalmente cualquier cosa. Y entonces ahí es donde decidimos, bueno, ¿qué hago? Me quedo con mi frustración, le sigo dando vueltas en mi mente, y es que ¿por qué no hice? Y es que si hubiera, y es que fulano tuvo la culpa, y ¿saben? Empezamos a darle vueltas y vueltas como si Dios no estuviera en control. O tomamos esa decisión de decir, Dios, ¿y si voy otra vez? ¿Y si voy otra vez, pero esta vez tú vas conmigo? Y entonces es donde las cosas pueden cambiar, y donde la frustración se puede volver victoria, y donde este cansancio, este agotamiento se puede volver alegría, ¿no? Esta pesca milagrosa enfrenta a Pedro no con sus circunstancias, no con el éxito, sino con su pecado. Él cae de rodillas no por lo grande del milagro, no por la cantidad de peces, sino en la presencia de ese Dios santo, ¿no? Y es lo que le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Fíjense, vamos a ver una historia que es parecida. Denle vueltas ahí tantito a la derecha, Lucas 18. ¿Se acuerdan? Y esta es una parábola muy famosa, pero nos habla precisamente de esto. Y esto es algo que quizá Pedro no entendió en el momento. ¿Se acuerdan? El Evangelio nos dice que había muchas cosas que los discípulos no entendían, ¿no? Como que Jesús les hablaba o les mostraba algo y ellos se quedaban pensando y no tenían ni la más remota idea de lo que acababa de pasar. Pero quizá Pedro lo iba a entender años después, ¿no? Y como ya veremos en esta miniserie que les digo, no va a ser el mismo Pedro de la barca que el Pedro que toma la batuta de la iglesia y está años después al frente predicando, el que está literalmente al frente de muchas cosas de la iglesia. Aunque no era como tal el líder en muchas cosas, vamos a ver también a Santiago, vamos a ver a otros participando, al propio Pablo con un lugar muy importante, pero sí, de cierta forma, Pedro abre el evangelio hacia las personas, ¿no? Entonces no va a ser para nada el mismo. Fíjense, vamos a ver brevemente esta historia, es 18:13. Es muy, muy famoso esto. Bueno, vamos desde antes para leerla completa. 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces, cuando los fariseos son esta especie de policía de la ley, ¿no? Son esta autoridad religiosa que se tomó la atribución de ser policía de la santidad ajena, ¿no? Tal cual. Es como, oye, estás haciendo esto no está bien, ¿no? Y empezaron a meter reglas extra como para tratar de blindar que el pueblo no incumpliera la ley. Pienso que fue una iniciativa noble, no creo que lo hayan hecho desde la maldad, pero se volvió esto una locura y terminaron mucho peor de lo que querían evitar. Y el publicano, ¿se acuerdan? Era esta persona que cobraba los impuestos en Israel, ¿no? Y eran obviamente mal vistos, eran vistos como traidores, porque eran hebreos, pero servían a los romanos, y además le aumentaban una lana para tener ganancia, ¿no? Entonces, está contrastando como al que se siente mucho a la autoridad espiritual y a este cuate que todos lo ven para abajo. Y van a subir los dos a orar, ¿no? Fíjense, vamos a seguir leyendo el 14. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, esta oración, fíjense cómo está llena de yo, ¿no? Yo no soy como ellos, yo diezmo, yo oro, yo. O sea, realmente está yendo a presumirle a Dios. O sea, es una ridiculez, ¿no? Como Dios ve todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y está menospreciando al publicano. Es como, este cuate, o sea, pobrecito, ¿no? No me llega ni a los talones, está teniendo una actitud de superioridad. Y en cambio vamos a ver a este publicano, ¿no? Al que todos verían mal. Versículo 13 dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, fíjense el contraste que hace Jesús aquí entre estas dos personas. El que todos hubieran visto como, wow, la gran autoridad espiritual, bajó exactamente como subió al monte, ¿no? A orar. Igual, no sucedió nada en su vida por esa actitud que tenía. En cambio, el otro pobre tipo, sabiendo lo mal que estaba su vida, fue y dijo, es que no puedo ni verte a los ojos. O sea, así de mal está mi vida. Y entonces, esto nos muestra varias cosas. Lo que quiero que nos enfoquemos es que lo único que Dios quiere, lo único que a Dios le interesa es que caigamos de rodillas ante Él. Todos los días, en cualquier situación, que vayamos humillados literalmente ante Él y con ese corazón sincero y reconozcamos que Él es Dios y que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene de Él, que nada de lo que tenemos, que nada de lo que somos a Dios le servía, ¿no? Y vamos a entender mucho mejor esas palabras que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque cuando tú entiendes que no tienes nada que ofrecerle a Dios, es donde Dios puede empezar a trabajar. Literalmente vas con las manos vacías y Dios te puede dar algo. Una vez, hace años, allá con Miguel, me acuerdo que pusieron un video. Era un video cortito de, no sé, 30 segundos. Y está un cuate así de camisita, de traje, y lleva cargando unas bolsas de basura así espectacularmente grandes, ¿no? Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, oye, quiero bendecirte. Y entonces el otro dice, wow, qué padre, sí, pues dámelo. Dice, oye, pero es que tienes que darme eso, porque no puedes cargar la bendición. Y entonces literalmente el cuate se empieza a pelear con Jesús por las bolsas de basura, porque no las quería soltar. Y piensen cuántas veces así es nuestra vida, ¿no? Jesús diciendo, quiero bendecirte. Dios, pero no me quites mi basura, o sea, mi enojo, mi frustración, no me la quites. Yo la necesito porque llevo toda la vida operando así. Y entonces empezamos a forcejear por la basura con Dios. Dios diciendo, ya suelta eso, quiero darte algo mejor, ¿no? Entonces, pues miren, así de triste, así de patética luego es nuestra resistencia al cambio, a querer recibir, no una bendición económica, no la red llena de peces, sino la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, volviendo a la historia, la reacción que tiene Pedro sí nos revela esa necesidad que él tenía. Él se da cuenta que necesitaba no los peces, sino estar en la presencia y rendirse ante aquel que literalmente sostiene todo. O sea, porque piensen en el mensaje que le está mandando Jesús. Es como, Pedro, si comes o no comes,
¿quién crees que lo controla? ¿Tú? ¿Tus redes? ¿El clima? ¿Los peces? No, lo controlo yo. Yo sé lo que necesitas y yo sé cuándo te doy y cuánto te doy. Y eso es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Ahorita venía hablando con una amiga y le digo, es que lo que me choca es la incertidumbre, ¿no? El no saber, bueno, Dios, sí o no, sigo o no, voy allá o no voy, ¿sabes? Es como, a ver, está esta oportunidad, ¿qué hago? ¿Sí o no? Y decir, espera, no, pero yo quiero que me digas sí o no. Y entonces en ese juego, ¿no? Y Dios, por supuesto, enseñándonos paciencia, es experto, ¿no? Y con ese sentido del humor que tiene Dios, diría, bueno, pues ahora te vas a esperar el doble, maestro, para que aprendas a esperar, ¿no? Entonces, al final, insisto, lo que Dios quiere, el propósito de todo lo que pasa y deja de pasar en nuestra vida es que caigamos de rodillas ante Él. Digamos, Señor, entiendo que todo depende de ti. Gracias a Dios, porque si dependiera de nosotros, estamos en severos problemas. Entonces, Él puede librarnos de nuestro problema más grande, que al final del día es el pecado, ¿no? Este pecado que nos separa de Dios. Oye, pero yo ya soy salvo, yo ya soy creyente, ¿por qué me va a separar de Dios? Bueno, porque aún así, ¿no? Nadie puede entrar en la presencia de Dios si no es santo. Oye, entonces si oro y estoy en pecado, ¿Dios no me va a escuchar? No se refiere tanto a eso, ¿no? Como dice Jesús, puede poner estorbo a tu oración. Pero no habla tanto de eso, sino que nosotros mismos nos empezamos a alejar. Ese pecado nos produce ceguera y nos produce esta sensación. Estoy seguro que les ha pasado porque a todos vamos en el mismo barco, ¿no? Pero te subes al Uber, te subes al taxi y dices, ay, le voy a hablar de Cristo. Y entonces viene la vocecita, ¿cómo le vas a hablar de Cristo? Sí. Ve tu vida, eres un hipócrita, eres esto. ¿Para qué vas a ir el domingo? A poner tu cara de hipócrita. ¿Saben? Todas esas cosas que son mentira al final del día. Oye, mi vida puede estar mal, sí, pero Dios no me ve diferente. O sea, Dios no está esperando gente perfecta, porque si esperara gente perfecta no entra nadie, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que vayamos con este arrepentimiento todos los días que sea necesario. El domingo me decía un chavo ahí en Satélite, oye, ¿está mal si le pido perdón a Dios todos los días? Dije, no, claro, o sea, al contrario. Y le platicaba yo de David. Digo, David era un tipo, era una ficha, ¿no? El cuate fue un adúltero, un asesino, un mentiroso, hasta político fue, o sea, nada más para que vean la calaña de la que era David, ¿no? Y Dios no tiene empacho en decir, David es un hombre conforme a mi corazón. Y hay de dos, o dices, Dios, tu corazón sí está medio chafa, ¿no? O ¿qué hizo David para ser conforme a tu corazón? Y yo le decía eso, le dije, lee el Salmo 51. El Salmo 51 es una cátedra de lo que tenemos que hacer cuando fallamos, lo cual pasa todos los días. O sea, no hay un día en que no pensemos algo que no teníamos que pensar, o que no hagamos, o que no digamos algo que no teníamos que hacer. Y David, lejos de esconderse en ese caso, va y enfrenta. Y dice, ¿se acuerdan cuando lo busca Natán? Pequé contra Jehová. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí, Dios, la regué, pero aquí estoy. No me voy a esconder, no voy a hacer como que no pasó nada, ni me voy a hacer el loco. Voy a llegar y te voy a pedir perdón. Y entonces yo le decía esto, ¿no? Lo necesario que es todos los días pedir perdón. Y me decía, oye, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, Dios no se enoja si todos los días le pido perdón por lo mismo. Dije, ojo, eso es diferente. O sea, no lo conviertas en un juego, ¿no? No se trata de, bueno, Dios, perdón porque hoy me enojé y le grité a mi esposa, ¿no? Pero mañana también, y pasado también. O sea, si llega un punto donde dices, oye, pues sí te perdono, pero ya bájale. O sea, porfa que ya no sea diario, que sea al menos un día sí y un día no, ¿no? O sea, sí tiene que haber una transformación. Y no va a venir por echarle ganas, es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero bueno, regresando, Pedro no vio a Jesús como un cajero automático, ¿no? No fue como, ¡ay, qué padre! Aquí hay dinero, aquí hay peces, ¿no? No lo vio como el genio de la lámpara de, bueno, voy a pedirle a otras redes. No, lo vio como ese Dios que iba a proveerle no lo que él quisiera, sino lo que él necesitaba. Entonces, ¿se acuerdan? Mi insistencia de que viéramos varias semanas cómo es Cristo, cómo es Dios, es por eso, porque cuando vemos a Jesús como es realmente, vamos a entender no solamente quién es Él, sino quién soy yo, cómo me ve. Y entonces mi perspectiva sobre mí mismo cambia. Entonces empiezo a tener un propósito. Entonces no va a ser más fácil, pero sí de cierta forma me va a costar menos trabajo hacer lo que tengo que hacer.
porque entiendo que hay un Dios que es justo, que es santo, que me ama, que me cuida, viéndome. Y no lo siento como el policía que me está vigilando, sino como aquel que está cuidando de mí. Y entonces en retribución, pues voy a vivir como Él me pide. No por miedo, sino por amor, que es al final lo que Dios quiere. Entonces, cuando vemos a Jesús así, vamos a entender lo mismo que Pedro. No necesito que me dé, necesito entender cuánto necesito de Él. Necesito arrodillarme, literalmente. Bueno, vamos a empezar a concluir. Vamos a leer Bueno, estamos en Lucas 5, ¿eh? Regresémonos a Lucas 5 y vamos a leer estos últimos versículos. ¿Cómo acaba este llamado? Porque les adelanto que la vida de Pedro, como bien lo saben, va a cambiar a partir de esto. Fíjense, 5:9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, o sea, de Pedro, y de los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, Jesús no se puso a consolar a Pedro, que Pedro nos queda claro que está deshecho en el piso de rodillas ante Jesús. Y no fue como, ya Pedro, no pasa nada, mira, levántate. No, no. O sea, literalmente le hace una promesa. Desde ahora serás pescador de hombres. Le cambia el propósito, le cambia la identidad, ¿no? Más adelante le va a cambiar el nombre, lo vamos a ver seguramente la siguiente semana, ¿no? Con esto, Pedro pasa de ser un pescador común y corriente a ser un discípulo con un propósito eterno. Pedro lo deja todo, ¿no? Deja las barcas, deja los peces, deja su vida, su oficio. O sea, piensen en una persona, pues vamos a pensar en Pedro de, ¿qué les gusta? 17, 18 años, donde literalmente lo único que sabe hacer es pescar. Y Jesús llega y le dice, déjalo todo y vámonos. Y ahora te voy a dar un nuevo propósito. Entonces su vida cambia por completo, ¿no? Fíjense, vayan a Mateo 4, vamos a ver este mismo llamado, no es exclusivo de Pedro, ¿no? Entonces, por eso les digo, el Papa nada que ver, ¿no? Este llamado realmente lo hace Jesús a todos sus discípulos y a cada uno de nosotros. Aquí en lo que leímos se lo dice a Pedro, ¿no? En lo que vamos a leer lo dice en general. ¿Qué les dije? Mateo 4:19. Fíjense, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, no es exclusivo para Pedro este llamado, lo hace a otros discípulos y nos lo hace a cada uno de nosotros. Y entonces cobra un poco más de sentido. ¿Se acuerdan este versículo tan famoso? Que fue el primero que yo me aprendí. Me acuerdo perfecto que llegué con Miguel a contarle la tragedia de mi vida, cuando recién me convertí. Y agarré una tarjetita en blanco que tenía y me escribió un par de versículos y este era el primero. ¿Se acuerdan? Es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Cobra mucho más sentido ese versículo en nuestra vida cuando lo vemos desde esa perspectiva. Ya no somos lo que éramos cuando nos encontramos con Cristo, o esa es la idea, ¿no? A partir de ese momento viene este camino de empezar a ser transformados por Él. Pedro va a ser restaurado más adelante, ya lo veremos, pero Pedro va a fallar después de esto. O sea, no es que, bueno, ya te llamé, ya vas a ser pescador de hombres y a partir de hoy eres perfecto, como no lo somos nosotros. Pedro va a cometer una de las peores cosas que podía hacer un discípulo, negar al maestro. Y aún así, Jesús lo va a restaurar. Y entonces, ¿se acuerdan? 3 veces le va a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le va a repetir, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Entonces, Dios no llamó a Pedro solamente a sacarlo de su pecado, sino a usarlo para algo mayor, a meterlo en su plan. El llamado no es de algo o de algún lugar, sino para algo, para mandarnos a algún lugar. Dios no vino a la tierra solo para librarnos del infierno, lo cual ya es un paro, ¿no? O sea, ya no irnos al infierno es bastante bueno, pero va mucho más allá que eso, sino
que nos llama para darnos un propósito. Dios no nos quiere salvos, Dios nos quiere transformados, así como lo va a hacer en la vida de Pedro. Entonces, Dios no cambia nuestros hábitos, no cambia, insisto, cómo nos vestimos, qué música escuchamos, qué comemos, qué tomamos. Dios cambia nuestro propósito. Entonces, así como Pedro, con estas palabras que le dice, apártate de mí, que soy pecador, probablemente podamos sentirnos indignos algún día, ¿no? Híjole, ya la regué durísimo, pequé horrible, ¿no? Soy indigno, ya no quiero volver. Señor, apártate de mí. No soy suficiente. Ese es el mensaje que le mandaríamos a Dios, ¿no? Pero insisto, Jesús no busca perfección. Lo único que busca es disponibilidad. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Es todo lo que a Dios le importa. Entonces, Dios no llama a los que tienen todo resuelto, llama a los que están quebrantados, a los que se pueden arrodillar y los transforma en instrumentos para su gloria. Entonces, no seamos esclavos del fracaso, de la frustración, del cansancio, del agotamiento. Dios quiere que seamos hijos amados, como lo fue Pedro. No que seamos víctimas del pasado, sino que seamos transformados y testigos de esto nuevo que Dios nos ha dado. Y piénsenlo en la vida completa de Pedro, ¿no? ¿Cuál milagro fue más grande? ¿La pesca o la transformación de Pedro? Aunque en el momento podría parecer increíble, o sea, les digo, piensen, oye, voy en la calle y me encuentro un maletín con $2 millones, ¡wow! ¡Qué increíble! Pero no se compara con ver nuestra vida transformada, de ver cómo nuestra vida iba directo al abismo, literalmente, donde nos íbamos a llevar de corbata esposos, esposas, hijos, madres, padres, lo que se atravesara en el camino, a lo que Dios nos pudiera dar de manera física o monetaria. Entonces, piensa en ese problema que hoy tienes, ¿no? Ese problema que te quita el sueño, que te hace perder la tranquilidad. Dios lo podría resolver ahorita. ¿Qué necesitas? ¿No? A veces Dios nos diría, ¿cuál es tu pretexto? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te lo doy. Pero no es lo que a Dios más le interesa. Al final del día lo que Dios quiere es esa nueva identidad. Para cerrar, ¿cuántas veces hemos trabajado toda la noche sin descanso, sin darle sueño a nuestros ojos, sin darle paz a nuestro corazón y aún así no hemos logrado nada? ¿Cuántas veces nos hemos agotado, decepcionado, cansado, hasta que ya nos empezamos a convencer de que ya no vale la pena intentarlo otra vez? Pedro seguramente lo pensó esa noche. Y estuve echando la red y no sale nada. Pedro, como les digo, conocía las aguas, sabía el horario, sabía el esfuerzo que se necesitaba porque lo hacía todos los días. Pero esa noche, como tantas noches en nuestra vida, las redes salieron vacías, por más que las lanzó. Y entonces ahí en el cansancio, en la frustración, en ese no hay nada que hacer, es cuando aparece Jesús. Y no fue para felicitarlo y Pedro, qué padre que te esfuerzas, eres un tipazo, ¿no? Fue para subirse a la barca y volvérselo a llevar a lo profundo e intentarlo otra vez. Boga mar adentro, ¿recuerda? Y echa las redes para pescar. ¿Sabes qué es lo más ridículo, lo más escandaloso de este mandamiento? Que no tenía lógica, como les decía. Nadie pesca en la noche, ¿no? O sea, nadie en ningún lugar del mundo pesca en la noche. Es más, nadie vuelve a pescar donde ya fracasó, ¿no? Es como, ya sé que no hay peces, no voy a regresar ahí, me voy a mover a otra parte del lago, me voy a ir a otro lugar. Pero cuando Jesús te llama a lo que sea que te llame, no se trata de lógica, se trata de fe, se trata de obediencia. Entonces, Pedro obedeció, podemos estar seguros que sin mucha fe, ¿no? No creo que él se imaginara lo que iba a pasar después. Aún así, decidió ir a obedecer. Y eso le permitió ver un gran milagro, más allá de los peces, lo que pasó en su vida. Entonces las redes se llenaron, aunque su alma estaba quebrada, su vida cambió, y Jesús lo llamó cuando las cosas iban mal, no cuando todo iba bien, cuando no tenía nada que ofrecer. Entonces Jesús no ha dejado de llamarnos de esta forma. Muchas veces en el fracaso, en la frustración, nos sigue llamando y la pregunta es, ¿vas a responder o no? Esa sería la pregunta final. No por lo que puedas hacer en la orilla, sino lo que vas a hacer cuando obedezcas, cuando vayas profundo con Dios. Entonces, no importa si lo has intentado una vez o 5 o 1000,
vuelve a intentar todo lo que has intentado, pero esta vez de la mano de Dios. Y te aseguro que va a ser totalmente diferente. Entonces, vamos a orar y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza y esa gracia para obedecer, para ir profundo con Dios y responder y ver un gran milagro. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estas enseñanzas que tú nos has dado. Gracias por la vida de Pedro, porque pues al igual que él, Señor, nosotros quizá hemos estado echando demasiado tiempo las redes sin ningún fruto a nuestro esfuerzo. Quizá hoy estamos fatigados, frustrados, sin ver un solo pez en la red. Permítenos, Dios, escuchar tu voz, que tú subas a nuestra barca y que lo volvamos a intentar, esta vez contigo, esta vez de tu mano, Dios, para que podamos ver un gran milagro, no solo en esas circunstancias que tú sabes que hoy nos duelen o que hoy nos preocupan, sino en nuestra vida completa, en que podamos ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por esta casa que nos abre sus puertas, Señor. Gracias por la vida de Claudia, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, sigue bendiciendo esta tu obra y haz de ella tu voluntad, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén.